Hola chicos, bienvenidos a esta primera clase del curso de Educación Financiera, en la que aprenderemos a gestionar nuestras finanzas y hacer crecer nuestro capital. Empezaremos centrándonos en el dinero que gastamos para intentar reducirlo al máximo y de esta forma mejorar nuestra capacidad ahorrativa, ya sea para crearnos un colchón financiero o para comprar algo que estamos deseando, esas vacaciones que tanto queremos, esa entrada a la casa de nuestros sueños o simplemente reservarlo para la jubilación o ayudar a algún familiar. Después nos centraremos en las inversiones, ya sea para ganar un poco de dinero, para no perder el poder adquisitivo de nuestro dinero o simplemente para conseguir la libertad financiera que tanto queremos. Como ya hemos explicado, la libertad financiera consiste en generar una serie de ingresos sin trabajar que sea igual o superior a la que generas trabajando. Es decir, aquí hablaremos de ingresos activos e ingresos pasivos. El ingreso activo es aquel que obtienes a cambio de tu trabajo. Es decir, tú cambias tu tiempo por trabajo y ese a tu vez te genera un ingreso. Es decir, al final estás cambiando tiempo por dinero y tienes que trabajar para poder conseguir este dinero. Un ingreso pasivo consiste en obtener un beneficio, un rendimiento o unos ingresos sin la necesidad de trabajarlo. Es decir, por ejemplo, si tú haces una inversión que te está dando un interés, ese interés es un dinero extra que tú estás ganando sin estar trabajando, ya que tú no estás invirtiendo, simplemente depositaste el dinero en ese instrumento financiero y estás obteniendo los beneficios. Si estos beneficios llegan a ser igual o superior al dinero que estás ganando con tu trabajo, se diría que tienes la libertad financiera, ya que puedes dejar tu trabajo y directamente vivir con los ingresos pasivos que estás generando. Y eso es lo que todos buscamos y lo que nos vamos a centrar en conseguir en este curso. Para mí, la educación financiera es una de las educaciones básicas que todo el mundo debería recibir en algún momento de su carrera. Durante la educación primaria debería recibir un curso sobre educación financiera y la forma en la que administramos nuestro dinero. Pero claro, eso al gobierno no le interesa. Desde pequeños siempre nos han enseñado a estudiar, a sacar buenas notas para conseguir un puesto de trabajo y que nos hagan fijo. Y de esta forma podamos estar trabajando en este trabajo hasta que nos jubilemos. Puedas comprarte una casa, comprarte un auto y formar una familia. Y vivir plácida y tranquilamente trabajando hasta que te jubiles con ese puesto de trabajo. A todos nos suena esta historia, ¿verdad? Y yo te pregunto, ¿por qué trabajar hasta el día que te jubiles? ¿Por qué no ser capaz de generar una cantidad de ingresos que te permita dejar de trabajar a los 30, 40 o 50 años, en vez de estar trabajando hasta los 67? ¿Por qué en vez de comprar una casa, un coche, endeudarte hasta las trancas y vivir en un mismo puesto de trabajo para pagar tus deudas, no te enseñan a ser financieramente libre? A hacer lo que quieras, cuando quieras, sin que tus decisiones dependan del dinero. Es decir, poder irte un mes a América, a conocer América o a recorrer Europa, conocer el mundo sin tener que preocuparte por el dinero, sin tener que esperar a tener vacaciones en tu trabajo para poder hacerlo, o depender de tener un trabajo y de poder ahorrar durante 2 años para poder hacer ese viaje. ¿Qué pasa si somos capaces de conseguir un ingreso extra que nos permita hacer todas estas cosas sin la necesidad de trabajar? Obviamente al gobierno eso no le interesa. Al gobierno le interesa que tú sigas trabajando hasta que te jubiles para que estés pagando impuestos, para que el 40% de tu salario, o en el caso de España, se vaya al gobierno y estés, digamos, trabajando 5 meses para el gobierno y otros 6 para ti. Eso es lo que Robert Kiyosaki define como la carrera de la rata. Una carrera en la que estamos toda nuestra vida trabajando para el gobierno o trabajando para otra persona, enriqueciendo a otra persona a cambio de nuestro trabajo. Todos los que tenemos un jefe hemos pasado por esta situación. Por mucho que trabajemos, por muy bueno que seamos, por mucho que vayamos escalando y vaya aumentando nuestro salario, todos tenemos un techo. Y siempre va a haber una persona que esté ganando más dinero que nosotros sin hacer el trabajo, ya que lo estamos haciendo nosotros. Esta es la razón por la que los ricos son cada vez más ricos y obtienen esta libertad financiera. Y nosotros nos quedemos en esta situación de dependencia del trabajo, de tener que trabajar para generar ingresos para poder pagar nuestros gastos y con lo poco que nos sobre poder vivir. Pero gracias a la educación financiera podemos revertir este proceso y ver el trabajo simplemente como un medio para generar riqueza y poner esta riqueza a trabajar para que a su vez genere más riqueza. Y aquí ya te estarás volviendo un poco loco. ¿Riqueza que te genere más riqueza? Siempre nos han enseñado a ahorrar. Gana el dinero, gasta lo que tengas que gastar y lo que te sobre, guárdalo en una cuenta bancaria. Y así lo tienes ahorrado para cuando te haga falta. Sin embargo, llega el gobierno y te sube la inflación, un 10% este año, en países como España o Estados Unidos.
Si nos vamos a Argentina ya estamos hablando de un 60%. ¿Qué es la inflación? Simplemente es la subida de precios de un país durante un periodo de tiempo, por lo general un año. Es decir, si tú tienes un dinero ahorrado y el año que viene hay una inflación del 10%, es decir, todo vale 10% más de lo que vale ahora, con este mismo dinero podrás comprar un 10% menos de cosas porque han subido de precio. Si tú compras la compra que haces hoy día en el supermercado con la que hacías hace 10 años, te das cuenta de que estás pagando mucho más por la misma cantidad de productos. O dicho de otro modo, con el mismo dinero puedes comprar mucho menos productos porque todos han subido de precio. Y por lo general tu salario no lo ha hecho acorde a esta subida. Entonces, ¿qué quiere decir que el dinero genere más dinero o mayor riqueza? Simplemente que tú pongas un dinero a trabajar, ya sea invirtiendo en un fondo de inversión, en alguna empresa o comprando acciones de una compañía, que tú pienses que con el tiempo va a subir de valor y te va a generar más ingresos. Si tú este capital de 10.000 euros, por ejemplo, lo inviertes y obtienes un 10% de beneficio, en vez de 10.000 euros tendrás 11.000 euros. Entonces, aunque haya una inflación del 10%, a ti no te afectará, porque tú seguirás manteniendo el mismo poder adquisitivo. Es decir, tu dinero conservará el mismo valor presente que tenía hace un año atrás. Si por el contrario la inflación este año es más baja y a lo mejor es tan solo del 2%, todo subirá un 2%, pero tú has generado un 10%, es decir, tienes un poder adquisitivo un 8% mayor que el año anterior. Y si tú esto lo vas sumando año a año, llegará un momento en el que tengas tanto poder adquisitivo que no te afectará esta inflación, entre otras cosas. Y obviamente este dinero puedes seguir reinvirtiéndolo para que a su vez te vaya generando más ingresos. Y pongamos un ejemplo, tú eres mileurista, es decir, estás ganando 1.000 euros al mes. Y tú quieres conseguir esta libertad económica, es decir, conseguir un ingreso de 1.000 euros al mes, pero sin tener que trabajar, ir todos los días a la oficina, cumplir un horario de oficina, aguantar las órdenes de un jefe, aguantar a tus compañeros y esperar que llegue el fin de semana para tener un descanso. ¿Cómo puedes conseguir esto? Pues por ejemplo, si tienes un dinero invertido en algún producto financiero que te esté dando un 10% anual, para tú conseguir 1.000 euros al mes, ese 10% tiene que ser 12.000 euros al año, para que sean 1.000 euros al mes. Ahora, para tú conseguir 12.000 euros al año, suponiendo que eso sea el 10% de una cantidad, ¿qué cantidad es la que tienes que tener invertida? Simplemente es una regla de 3 inversa. Si el 10% son 12.000 euros, el 100% es 120.000 euros. Es decir, si tú tienes 120.000 euros invertido, por ejemplo, en un fondo de inversión que te está dando un 10% anual, a ti te estará generando de beneficio 1.000 euros al mes, que es lo mismo que tú estás ganando trabajando. Pero lo bueno es que de esta forma no tienes que trabajarlo, simplemente tienes el dinero invertido, tienes ese dinero ahí parado, trabajando para ti y te está generando esos ingresos, que son lo equivalente a que tú vayas a trabajar, a hacer tu jornada de 40 a 48 horas todos los días a la oficina. Y de esta forma estás cambiando tu tiempo por dinero. Entonces lo que vamos a aprender en este curso es pasar de esta situación a esta otra y ser capaces de vivir sin trabajar con los ingresos pasivos que estamos generando. Ahora bien, ¿cómo vamos a aplicar los conceptos que aprendamos en este curso? Es súper importante seguir estos 6 principios que vamos a describir a continuación y que los sigas paso a paso. No te estoy diciendo que al final del vídeo vayas a ser rico, vayas a poder dejar tu trabajo, pero sí que siguiendo todos los pasos de cada una de las clases que vayas viendo, vas a poder mejorar muchísimo tu situación económica. Vas a poder mejorarla de aquí al año que viene y de aquí a dentro de 10 años. Y ya dependiendo de qué tanto te apliques, podrás conseguir unos objetivos u otros, ya que esto depende solamente de ti. Entonces yo voy a darte el material que necesitas para conseguir esta libertad financiera, pero ya depende de ti hasta dónde llegues, qué tan en serio te tomes este curso, qué tan en serio te tomes estas clases y qué tan en serio te tomes tus finanzas. El primer nivel que necesitarás será conocer todos estos principios básicos de la educación financiera, de qué es un activo, qué es un pasivo, qué es el interés compuesto, las deudas y todos los conceptos que vayamos nombrando durante las clases. Yo siempre te haré una pequeña explicación, definiremos qué son cada uno de estos conceptos, pero si te queda alguna duda tienes que preguntármelo, ¿vale? Enviarme una pregunta al final del curso para explicártelo con mayor detalle, o simplemente tener un poco de proactividad y buscar información por tu cuenta. Es decir, yo te voy a describir qué es un ingreso pasivo, pero si tú quieres entender al 100% este término, siempre es bueno que hagas una pequeña búsqueda por tu cuenta en internet y veas qué tipo de ingresos pasivos hay. Habrá algunos que necesiten una inversión mayor y una inversión menor y siempre vas a encontrar más información mientras más vayas buscando. El segundo punto será comprender.
comprender qué es esta educación financiera, comprender cada uno de los conceptos y sobre todo cómo son aplicables en nuestra vida cotidiana. Comprender cómo esta educación financiera puede ayudarnos a progresar no solo en el día a día, sino con el paso del tiempo, ya que esto es una carrera de fondo y cada pequeño cambio, cada pequeño movimiento que vosotros hagáis ahora va a tener una gran repercusión en vuestro futuro. Es decir, si por ejemplo al final de este curso decidís que estáis dispuestos a invertir 10 euros al mes, 10 euros al mes hoy en día no tiene valor y prácticamente no vendréis beneficio durante el primer año. Pero con el paso de los tiempos veréis cómo estos 10 euros van creciendo muchísimo y después de 20, 30 o 40 años va a haber producido una gran cantidad de intereses a vuestro favor. Entonces no os quedéis con los conceptos del día a día, sino que penséis en el largo plazo. No penséis en que hoy en día no tiene sentido empezar a hacer algo y que os vais a esperar a tener una mejor situación financiera, a conseguir un aumento o un mejor puesto de trabajo, tener la situación ideal óptima para empezar a gestionar vuestras finanzas. Si estáis accediendo a este curso es para que el cambio comience hoy. Por muy pequeño que sea el cambio, por muy pequeño que sea el aporte, pero tenéis que empezar hoy. No dejéis las cosas para mañana. Y de esta forma podéis empezar a ver resultados desde el primer día. El tercer concepto básico es aplicar. Aplicar todo lo aprendido. Es decir, vamos a ver mucha teoría, vamos a ver algunos ejemplos prácticos, pero depende de ti y de tu situación personal que la empieces a aplicar, que hagas los cambios necesarios y la modifiques de tal forma que se adapte a tu situación personal, ya que no todos los ejemplos que pongamos te servirán a ti a nivel práctico, a nivel personal, ya que cada situación es diferente, es única. Entonces es importante que analices tu situación personal, que sigas los ejemplos que vayamos poniendo y sobre todo que hagas la tarea al final de cada clase para crear tu propio plan de libertad financiera y empieces a aplicarlo en tu día a día. El cuarto punto será analizar el impacto que han tenido estas decisiones que hayas ido tomando. Es decir, una vez que empieces a aplicarlo, que te vayas poniendo metas. La primera meta será de una semana, la segunda de un mes, la tercera de un año y después iremos analizándolo anualmente. Es bueno que lleves un registro de todos los cambios que vayas haciendo y cuando analicemos veamos en qué has progresado de un mes a otro, de un periodo de tiempo a otro, para ver si estamos en lo correcto, si estamos haciendo las cosas bien o si tenemos que modificarlas, mejorar algunos puntos o cambiar de estrategia. Entonces es súper importante este análisis retroactivo para que tú puedas ver en qué medida estás cumpliendo tus objetivos y qué tanto te está permitiendo avanzar hacia esa libertad financiera o hasta ese objetivo meta que te has puesto y ver si estás haciendo el camino correcto o por el contrario necesitas hacer alguna que otra modificación para poder mejorarlo. El quinto paso será sintetizar. Es decir, una vez que ya has analizado y estás viendo los resultados que estás teniendo, necesitas sintetizar toda la información obtenida. Todo esto lo sintetizaremos en un plan financiero general, que será un plan que tú te crees en el que te pongas paso a paso pequeños objetivos y pequeñas metas a cumplir, con una visión general sobre dónde quieres estar dentro de X tiempo, sobre dónde quieres estar en 5 años, en 10 años o en 15 años. Y no te hablo de un lugar físico o de tu situación ideal, sino de tu situación financiera. ¿Qué es lo que quieres conseguir en ese periodo de tiempo? Y de esta forma nos pongamos retas concretas, medibles y alcanzables para seguir motivándonos a medida que las vamos alcanzando. Y por último, evaluaremos todo el proceso. Es decir, tenemos que ser autocríticos con la forma en la que estamos siguiendo nuestro plan financiero. A final de mes o a final del periodo que hemos establecido, tenemos que ser críticos con nosotros mismos y no engañarnos. No decir, no, es que ha sido un mes flojo en el que no he conseguido muchos ingresos, entonces este mes no cuenta. No, o sea, tenemos que ser críticos si queremos conseguir los mejores resultados. Es como una persona que va al gimnasio. No vas a conseguir un buen estado físico, una buena forma física por ir al gimnasio solo una vez. Y después engañarte diciendo que no tienes tiempo, que llegaste tarde y cansado del trabajo o que está lloviendo y hacía frío. Si quieres resultados, tienes que ser constante y eficaz con tu trabajo. Y sobre todo responsable a la hora de llevar a cabo este plan. Vamos a tener muchas tentaciones durante el camino, pero depende de nosotros y de la fuerza de voluntad el alcanzar nuestros objetivos. Ahora bien, Elías, todo esto está muy bonito. Sobre el papel está precioso y te está quedando un discurso perfecto. Pero, ¿de qué me sirve esta educación financiera? Pues te sirve prácticamente para todo, dependiendo del horizonte que tengas. Empezando por el horizonte más corto y es pagar tus deudas.
Es decir, si estás viendo este vídeo puede que tengas muchas deudas acumuladas y que te estén generando un coste muy alto. Es decir, lleves mucho tiempo debiéndole dinero a alguien o alguna entidad y cada vez estás pagando más. Cada vez te cuesta más pagar esta deuda porque cada vez se está haciendo más grande. O simplemente porque cuando la contrajiste tenías unos ingresos muy altos y ahora mismo estás en una situación económica en la que tus ingresos han bajado o simplemente tienes más gastos. Entonces te cuesta mucho más trabajo hacer frente a esta deuda y te está ahogando. Prácticamente no estás llegando a final de mes y quieres cambiar esta situación. Entonces, el horizonte más corto siempre va a ser liberarte de tus deudas. Esa va a ser nuestro foco principal desde que empecemos con esta educación financiera. Vamos a establecer un plan que nos permita saldar todas nuestras deudas y dejar de pagar de más, dejar de pagar estos intereses que al final es un dinero extra que estamos perdiendo y podríamos simplemente tenerlos ahorrados en una cuenta bancaria para el día que nos haga falta. Este es precisamente el segundo punto que conseguiremos con esta educación financiera, es ahorrar. ¿Qué es ahorrar? Simplemente es hacer crecer nuestro patrimonio capital, es decir, tener cada vez más dinero a nuestra disposición. Si tienes una cuenta bancaria, se trata de hacer crecer esta cuenta bancaria. Si tienes una hucha, simplemente vas añadiendo dinero y de esta forma siempre vas a tener cada vez más dinero dentro de esa hucha, siempre y cuando sigas añadiendo dinero y no sacando. Ese es el segundo punto de esta educación financiera, conseguir ahorrar. Y aquí hablaremos del colchón financiero. Dicen los expertos que tener un buen colchón financiero es tener ahorrado el suficiente dinero como para poder vivir sin preocupaciones durante los próximos 6 meses en caso de que te quedes sin trabajo o dejes de generar ingresos. Es decir, si hoy te despiden, ¿tienes suficiente dinero ahorrado para poder vivir durante 6 meses sin trabajar, pagando rentas, electricidad y manteniendo tu estilo de vida actual? Si la respuesta es sí, estás en una buena situación económica, teniendo en cuenta los ahorros que tienes acumulados. Si tú no eres capaz de vivir estos 6 meses sin tener ese ingreso extra, es decir, si el flujo de capital deja de entrar en tu cuenta bancaria y a lo mejor con lo que tienes ahorrado solo te alcanza para vivir los próximos 2 o 3 meses, estás en un apuro y necesitas incrementar ese colchón que tienes, esos ahorros lo antes posible, ya que puede haber cualquier tipo de avería y necesitarlos, y si no tienes esos fondos vas a tener que pedirlos prestados a algún amigo familiar o alguna entidad que te lo preste a cambio de una comisión y acabes pagando más por ella. No hay que ser dramático, todo tiene solución, pero imagínate que mañana estás yendo a trabajar y tienes un accidente de coche. A ti te dan de baja y tu coche queda declarado como siniestro total, es decir, no te pagan nada por él. O tienes una avería muy grande que tienes que reparar y lo necesitas para poder seguir trabajando. ¿Tienes suficientemente dinero como para ese pequeño imprevisto, esa avería que has tenido? Entonces es súper importante tener una buena capacidad ahorrativa y tener dinero siempre a mano en caso de emergencia, en caso de poder necesitarlo. Si la respuesta ha sido que no, no te preocupes. A lo largo de estas clases vamos a aprender cómo mejorar esa situación, cómo mejorar tu capacidad ahorrativa y poder hacer crecer esta cuenta bancaria. El tercer paso va a ser para financiar. ¿Financiar qué? Pues puede ser financiar la entrada de una casa, financiar la adquisición de un nuevo coche o financiar ese viaje que tanto estabas deseando, sin tirar de tus ahorros. Es decir, si tú necesitas 3.000 euros para hacer el viaje de tus sueños y tienes tan solo 3.000 euros ahorrados, es muy imprudente hacer este viaje. ¿Por qué? Porque te vas a gastar todo el dinero que tienes ahorrado y que si tienes alguna emergencia no vas a tener fondos suficientes para cubrirla. O cuando regreses vas a estar viviendo al día y ahogado con todas las facturas. Entonces se trata de financiar estos viajes, de conseguir el monto extra que necesitamos para poder financiar este viaje o estas compras que vayamos a realizar sin tocar nuestros ahorros de emergencia. De tal forma que si tú necesitas 3.000 euros para hacer ese viaje y te pones de plazo un año, por ejemplo, durante un año podamos conseguir generar 3.000 euros extra, además de lo que vayas generando con tu trabajo y los gastos que estás teniendo. De esta forma vas a tener mantenido tu dinero ahorrado, lo que vas a generar va a ser extra y lo que vas a gastar van a ser estas ganancias extras, sin necesidad de tocar tu colchón de emergencia. Y lo mismo si quieres comprar una casa. Ya sabes que al comprar una casa tienes que dar una gran entrada de 10.000, 15.000 o 20.000 euros. Entonces posiblemente no tengas este dinero suficiente como para poder dar la entrada, no tengas este dinero ahorrado. Entonces esta es una de las razones por la que tenemos que crear un plan financiero para poder conseguir esa entrada que queremos dar. Lleve a lo mejor 5 o 10 años en tu mismo trabajo y no hayas conseguido ahorrar la cantidad necesaria para poder comprarte tu propia vivienda.
Entonces es súper importante que cambiemos los hábitos. Si llevas 10 años trabajando y no has obtenido los resultados esperados, es momento de cambiar el procedimiento para obtener resultados diferentes. Y ese es el tercer punto por el que necesitamos esta educación financiera. El cuarto punto es para evitar pagar de más. ¿Qué quiere decir evitar pagar de más? Pues simplemente adquiriendo un producto por un precio más elevado de lo que realmente vale. Y estarás pensando, ¿pero quién hace eso? ¡Qué tontería!, ¿no? Pues no, muchas veces compramos con tarjeta de crédito, compramos a paso o financiamos algún producto que cuando terminamos de pagarlo resulta que hemos pagado más de lo que valía originalmente. Y el caso más concreto son las casas. Si tú quieres comprar una casa por 90.000 euros y tú no dispones del efectivo, pides una hipoteca a un interés. Normalmente un 2, un 3 o un 4% si sigue subiendo al ritmo al que va. De 90.000 euros sumado a ese interés, resulta que cuando tú acabes de pagar tu hipoteca habrás pagado por la casa a lo mejor 115.000 euros en lugar de los 90.000 que realmente valía. Esto, obviamente, hablando de una hipoteca, suena muchísimo. Y puedes pensar que es una excepción, que las hipotecas son así, pero funciona prácticamente con cualquier producto que tú empieces a pagar a plazo, o simplemente que pagues a plazo un producto que al final no acabes utilizando, como un teléfono móvil. Es decir, si te compras un iPhone, el iPhone ahora mismo vale 1.000 euros, por ejemplo, pero si lo financias pagarás 20 euros al mes durante los siguientes 2 años y al final acabarás pagando 1.200 euros por el iPhone. Mucha gente dirá, no tengo estos 1.000 euros para gastar en el iPhone, entonces voy a financiarlo porque total, 20 euros al mes no me supone nada. Pero ya estás pagando 200 euros más por el mismo producto, simplemente por pagarlo a plazo. Incluso suponiendo que sea sin intereses y pagues absolutamente lo mismo. Tú empiezas a pagar este producto y resulta que el año que viene sale el nuevo iPhone y otra vez tiene un financiamiento. Entonces ya tu iPhone está obsoleto, no quieres seguir utilizando, quieres el modelo nuevo y lo vuelves a comprar a financiamiento con otros 20 euros mensuales. ¿Qué pasa? Ya estás utilizando el iPhone nuevo por el cual estás pagando 20 euros mensuales, pero sigues pagando el iPhone malo, que también te está generando otros 20.000 euros mensuales. Y resulta que dentro de 2 años ya estás pagando 40 euros mensuales por 2 teléfonos, pero solo estás utilizando uno. Entonces esta es una de las cosas de las que a lo mejor no somos conscientes, pero que afectan a nuestra capacidad crediticia y que nos están haciendo pagar más. Entonces es súper importante evaluar toda esta situación y ver de qué manera podemos reducirla. El quinto punto sería para vencer la inflación. Wow, ya estamos avanzando mucho en este curso. ¿Qué es la inflación? Simplemente la subida generalizada de precios de un producto o servicio en un territorio durante un periodo de tiempo, por lo general de un año. Es decir, es la subida de precios de un país de un año para otro. Es decir, si este ordenador este año vale 800 euros, que el año que viene suba de precio y valga 880 euros. Entonces, para comprarlo hoy solo necesitarías 800 euros, pero el año que viene con esos 800 euros no vas a poder comprar este ordenador. Vas a necesitar 900 euros para poder adquirirlo. Pero no os preocupéis, que de eso hablaremos más detenidamente más adelante. Y el sexto y último punto sería para invertir, es decir, para hacer crecer tu capital. Bien sea para vencer esta inflación o bien sea para generar más beneficio. Simplemente el año que viene tener más dinero al que tienes ahora. ¿Cuánto tiempo lleva tu dinero parado en el banco sin generarte intereses o beneficios? Es decir, puede que sea una persona muy ahorrativa que el año pasado tenía 2.000 euros, este año tiene 3.000 euros, el año que viene vaya a tener 4.000 euros. Si hubieras empezado a invertir este dinero desde tu primer depósito hasta el día de hoy, el año que viene no tendrías 4.000 dólares, tendrías ya 5.000 o 6.000 euros. Entonces esta es una de las cosas que nos enseña la educación financiera y que posiblemente hasta ahora no conocieras. Y por último, para cuando te jubiles, para tu pensión. Es decir, ¿hasta qué edad vas a estar trabajando? ¿Hasta los 60, 65, 70 años? ¿Vas a poder hacer el mismo trabajo que realizas ahora dentro de ese tiempo? En mi caso, por ejemplo, yo soy cocinero. Y yo no me imagino en las cocinas el nivel que llevo actualmente, las horas que estoy trabajando hasta que tenga 70 años. No creo que aguante este ritmo. Entonces tengo que buscar la forma de generar ingresos, de generar estos ingresos pasivos para poder dejar este trabajo antes de jubilarme, sin tener que estar hasta los 70 años cocinando, por ejemplo. ¿Y tú, te imaginas haciendo el trabajo que estás haciendo hasta los 70 años? ¿Podrás hacerlo? Porque además ya sabemos que a partir de cierta edad es más difícil encontrar trabajo. Y por ejemplo, hoy en día es muy raro que una empresa contrate a un cocinero con más de 60 años. Entonces, en caso de desempleo, de que yo pierda mi trabajo, voy a tener mucho más difícil encontrar algo. Y sobre todo que me mantengan el salario que a lo mejor pueda estar ganando hoy en día. Entonces es súper importante planificar una buena jubilación. Además de que una vez que me jubile no sé cuánto ganaré, ya que eso va cambiando año tras año.
Y de todo ello hablaremos más detenidamente posteriormente. Entonces uno de los principios básicos es también ese, ahorrar para nuestra jubilación y asegurarnos de tener un salario digno una vez que lleguemos a la edad de oro. Y chicos, no quiero saturaros con mucha información en este primer vídeo, ya se ha hecho demasiado largo y es mucha información que analizar. No quiero que te preocupes mucho, simplemente quiero que reflexiones sobre todo lo que hemos visto hasta ahora. Si tú estás contento con tu situación económica actual o si por el contrario quieres cambiarla. Quieres romper con este paradigma, con estas creencias limitantes que tenemos y quieres avanzar y conseguir ingresos pasivos que te permitan vivir la vida que querías. Y os voy a dejar con una de las frases que más me gustó de La Casa de Papel, que es una serie española de Netflix. Y si no la has visto te la recomiendo, no solo por la trama que tiene, sino porque las frases de fondo son muy buenas. Tienen muy buenas conversaciones, muchos golpes de realidad, como lo llama el profesor, y te hacen reflexionar mucho. Esta en concreto de una escena en la que Berlín está hablando con su hijo y lo está convenciendo para robar, para meterse a un ladrón como él y robar un banco. Y obviamente el hijo no quiere. Entonces, para convencerlo, Berlín le pregunta, ¿quieres una vida gris? Con horarios, reuniones, emails, esa ronda interminable de reuniones que tienes sin saber cuándo van a acabar, recibiendo las órdenes de un jefe para tener un mes de vacaciones que sea un espejismo de realidad. Y digo un mes porque es lo normal, al menos de momento en España. Pero si nos vamos al caso de Argentina, por ejemplo, tienes tan solo 14 días de vacaciones al año, de los cuales tú tienes que trabajar 352 para poder disfrutar de 14 días de vacaciones y hacer lo que quieras. Es decir, realmente estás viviendo 14 días y el resto del año estás trabajando. Y esos 14 días es lo que Berlín llama un espejismo de realidad, es decir, de tener esa libertad de realmente poder hacer lo que quieras. Entonces, chicos, os animo a que veáis esta serie, os animo a que reflexionéis sobre esto que acabamos de ver, sobre esto de trabajar para otros, y os animo a que sigáis adelante con el curso, que veáis la siguiente clase y empecéis a trabajarlo, a asimilar estos conceptos. Si hay alguno que os ha quedado alguna duda, ya sabéis, dejármelo en los comentarios o enviarme alguna pregunta e intentaré resolverlo y explicarlo lo antes posible, o de lo contrario buscad información en internet y seguir informándoos hasta que lo entendáis a la perfección, ya que será imprescindible para poder seguir avanzando con el curso. Así que chicos, espero que este vídeo lo hayan encontrado de valor, que os haya provocado un cambio de mentalidad, que os haya saltado algunas chispas y que empecéis a aplicar los conceptos que estamos viendo. Nos vemos en la próxima.